Hola, ¿cómo están? Les saluda el ingeniero Javier Pizarro Quirós. A través del siguiente video les doy la bienvenida a la sesión 7 del curso de dibujo en ingeniería, en la cual comentaremos algunos aspectos básicos del tema número 8, vistas principales, perspectiva isométrica y construcciones de planos para distribución en planta. El objetivo de esta sesión es lograr que el alumno interprete lo que el sentido de la vista capta de las dimensiones y forma de los objetos o piezas utilizadas en la industria, que represente una pieza tridimensional para luego hacerla en forma bidimensional, que maneje adecuadamente el software CAD al punto de dibujar y modificar planos de planta, que analice el dibujo desde una perspectiva del detalle. Los temas que estudiaremos son los siguientes: generalidades de los sistemas de proyección, perspectiva isométrica de un volumen, vistas principales en sistema DIN y ASA, construcción de planos para distribución de planta. Iniciaremos el tema viendo qué es una proyección. Una proyección es el modo de representar y de reconocer las formas de los cuerpos. Una proyección es la transformación de 3D a 2D desarrollada para realizar una descripción bidimensional de un cuerpo, figura u objeto tridimensional. Todos los sistemas de representación se basan en la proyección de objetos sobre un plano de proyección, mediante los denominados rayos proyectantes, que pasando por los vértices o puntos del objeto, proporcionan en su intersección con el plano del cuadro la proyección de dicho vértice o punto. Los elementos que intervienen en toda proyección son el centro de proyección, los rayos proyectantes y el plano de proyección. El número de planos de proyección utilizados, la posición relativa de estos respecto al objeto, así como la dirección de los rayos proyectantes, son las características que diferencian a los distintos sistemas de representación. Dependiendo de la dirección de incidencia de los rayos proyectantes sobre el plano de proyección, la proyección se puede clasificar en proyección cónica o proyección cilíndrica. Cuando la proyección cónica, hacia arriba, cuando el origen de los rayos o líneas de proyección es un punto propio, estaremos ante una proyección central o cónica. Cuando el origen de los rayos proyectantes los alejamos hacia el infinito, estos rayos tienden a ser paralelos entre sí, dando lugar a lo que se denomina proyección cilíndrica o paralela. Si dichos rayos resultan perpendiculares al plano de proyección, estaremos ante una proyección cilíndrica ortogonal, y en el caso de resultar oblicuos respecto a dicho plano, estaremos ante una proyección cilíndrica oblicua. Cabe resaltar que en la proyección cilíndrica ortogonal, si la superficie es paralela al plano de proyección, la forma y dimensiones de la superficie proyectada son las mismas que las de la superficie original. O sea, podríamos decir que las medidas están en verdadera magnitud. Si la superficie no es paralela al plano de proyección, la superficie proyectada no tiene el mismo tamaño ni forma que la superficie original.
En la gráfica podemos apreciar cómo están organizados los diversos sistemas de representación, los cuales son un conjunto de operaciones que permiten obtener las proyecciones de un objeto en el espacio sobre un plano que puede ser el papel del dibujo. Nos permite poder restituir un dibujo al espacio a partir de su representación en el plano. La condición fundamental que debe reunir todo sistema de representación es su reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que nos permite representar un cuerpo cualquiera del espacio tridimensional en un plano de dibujo y de igual forma, a partir de un dibujo en el plano que se encuentra en 2 dimensiones, reproducir un cuerpo en el espacio con sus 3 dimensiones. Los sistemas de representación se pueden dividir en 2 grandes grupos: los sistemas de medida y los sistemas representativos. Los sistemas de medida se caracterizan porque nos permite realizar mediciones directamente sobre el dibujo para obtener de forma sencilla y rápida las dimensiones y posición de los objetos del dibujo. El inconveniente de estos sistemas es que no se puede apreciar de un solo vistazo la forma y proporciones de los objetos representados. Entre estos tenemos el sistema diédrico y el sistema de planos acotados. Respecto a los sistemas representativos, se caracterizan por presentar o representar a los objetos mediante una única proyección, pudiéndose apreciar en ella de un solo vistazo la forma y proporciones de los mismos. Tienen el inconveniente de ser más difíciles de realizar que los sistemas de medida, aunque el objetivo de estos sistemas es representar los objetos como lo vería un observador situado en una posición particular respecto al objeto. Esto no se consigue totalmente, dado que la visión humana es binocular, por lo que a lo máximo que se ha llegado, concretamente, mediante la perspectiva cónica, es a representar los objetos como si lo vería un observador con un solo ojo. Entre estos tenemos el sistema axonométrico y el sistema cónico o central. En el campo del dibujo, en ingeniería, existen 2 sistemas que normalizan las disposiciones de las vistas ortogonales, los cuales dependen del cuadrante desde donde se mire el objeto: el sistema DIN y el sistema ASA. Al sistema americano también se le conoce como sistema de tercer ángulo o sistema de tercer cuadrante o simplemente como sistema ASA. Al sistema europeo también se le conoce como sistema de primer cuadrante o sistema de primer ángulo o simplemente como sistema DIN. En ambos métodos el objeto se supone dispuesto dentro de un cubo sobre cuyas 6 caras se realizan las correspondientes proyecciones ortogonales del mismo. Las 6 vistas normalizadas de un objeto se denominan de acuerdo al siguiente gráfico, y considerando que estamos situando un observador según las 6 direcciones indicadas por las flechas: la vista A, vista de frente o alzado; la vista B, vista superior o planta; la vista C, vista derecha o lateral derecha; la vista D, vista izquierda o lateral izquierda; la vista E, vista inferior; y la vista F o vista posterior. La diferencia entre estos 2 sistemas radica en que, mientras en el sistema europeo el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección, en el sistema americano es el plano de proyección el que se encuentra entre el observador y el objeto. Disposición de las 6 vistas posibles de un objeto en el sistema europeo.
en sus formas y dimensiones exactas. Estas vistas reciben el nombre de la vista A, vista frontal o alzado, la vista B, vista superior o planta, vista C, vista derecha o lateral derecha, vista D, vista izquierda o lateral izquierda, la vista E, vista inferior, y la vista F o vista posterior. Disposición de las 6 vistas posibles de un objeto en el sistema americano, en sus formas y dimensiones exactas. Estas vistas reciben el nombre de la vista A, vista frontal o alzado, la vista B, vista superior o planta, vista C, vista izquierda o lateral izquierda, vista D, vista derecha o lateral derecha, vista E, vista inferior, vista F, vista posterior. En el sistema de proyección ortogonal generalmente se consideran 3 vistas: la vista frontal o alzado, la vista superior o planta y una de las vistas laterales. La vista frontal, al ser principal, debe ser la vista que contenga el mayor número de detalles en forma y dimensión. Para empezar a dibujar, se recomienda iniciar por la vista frontal, siguiendo por la vista superior y finalmente una de las vistas laterales escogidas. Es muy importante considerar las líneas con líneas punteadas y respetando la normativa de las aristas ocultas. Las diferentes vistas no pueden situarse de forma arbitraria. Aunque las vistas aisladamente sean correctas, si no están correctamente situadas, no definirán la pieza. En la proyección ortogonal existe una correspondencia obligada entre las diferentes vistas. Se dibujan al mismo nivel de correspondencia. La vista frontal y superior coinciden en sus anchos. La vista frontal y laterales coinciden en sus alturas. La superior y laterales coinciden en profundidad. Podemos concluir el tema resaltando las siguientes ideas. La teoría de vistas y sistemas de proyección normalizados se aplica a cualquier dibujo empleado para expresar ideas técnicas. Es importante que el profesional de ingeniería identifique los diferentes tipos de vistas y sistemas de proyección normalizados y sea capaz de reconocer su importancia como medio para plasmar sus ideas gráficamente de un modo eficaz y rápido. Es imprescindible que el profesional de ingeniería reconozca y domine los métodos de los sistemas de proyección como la base del dibujo en ingeniería. Estimado alumno, durante el desarrollo del tema, tu participación es importante. Para ello te recomiendo te organices, planifiques tu tiempo para cumplir con las actividades académicas que demanda la asignatura. Me despido deseándote éxitos en tu formación profesional.